Ya me están confirmando. Rubén Nicomedes ya me confirma que me escuchan bien. Bien, vamos a dar inicio a este webinar del día de hoy, 11 de enero del año 2019. Un webinar que va a ser muy interesante. Es un webinar organizado por Camex Perú, que hizo bien a invitarme como moderador de este webinar. Voy a presentarme. Mi nombre es Sergio Alejandro Campos. Soy de México. Soy youtuber y blogger. Pueden encontrarme en la página exceleinfo.com y también pueden encontrarme en el canal de YouTube Sergio Alejandro Campos, Excel e Info. Desde hace aproximadamente 6 años comparto información de Excel y temas relacionados a esta hoja de cálculo. Bien, nuestro tema que vamos a ver el día de hoy en este webinar va a ser relacionado a tema de macros. Voy a compartir mi escritorio. Enseguida me confirman, por favor, que se vea mi escritorio para que comencemos con la demostración. Vamos a ver inicialmente una presentación de PowerPoint y posteriormente vamos a hacer un ejercicio práctico. Me confirman, por favor, que se vea mi archivo de Excel. Estoy compartiendo en este momento mi archivo de Excel. Sí se ve. Bien. Entonces, como les decía, voy a poner aquí la presentación. Les decía, mi nombre es Sergio Alejandro Campos. Ya como se ve en pantalla. Me pueden encontrar en exceleinfo.com. Muy bien. Vamos a ver un tema. Va a ser una parte teórica y una parte práctica. Al final del webinar se va a proporcionar un link en el que van a evaluar sus conocimientos aprendidos en este webinar y también van a evaluar mi desempeño en el mismo. Eso lo vamos a ver al final. Bien, nuestro tema de hoy es uso de macros para tener histórico de facturas. Después de que veamos el tema teórico, vamos a ver un tema práctico. Si se fijan aquí en pantalla, tengo un ejemplo de una factura. Bien, enseguida voy a darles el link. En la hoja detalle de factura, vamos a guardar la información de la factura que capturemos aquí, en esta hoja. Lo vamos a hacer automatizado. Voy a pasarles el link. Voy a entrar a mi carpeta. Voy a pasarles un link de Dropbox. Enseguida se los paso. Bien, ya se generó. Les voy a pasar este link. Bien, en el chat les paso el link del archivo y la presentación que estaremos utilizando en este webinar. ¿Me puede confirmar alguien, por favor, que si puedan descargar el archivo y continuar con la presentación? Es un archivo de Dropbox, es un archivo comprimido. Viene el archivo de Excel y viene un archivo de PowerPoint. Bien, espero que me confirme alguien que sí lo pudo descargar para continuar con la presentación. ¿Alguien que me pueda confirmar, por favor, que puedo descargar el archivo? El archivo que les pasé en el chat. Bien, en lo que me confirman, vamos a continuar, ya que el tiempo es oro. Bien, vamos a comenzar con la presentación de PowerPoint. Vamos a ver teórico de macros. Bien, ¿qué es una macro?
Se puede definir una macro como un programa dentro de la propia hoja de cálculo que nos automatiza una serie de trabajos. En las macros, el tema interesante es automatizar, hacer las cosas más rápidas y a un solo clic. También puede ser una serie de pasos para realizar una acción en nuestras hojas de cálculo. Y también una macro es un conjunto de comandos que se almacena en un lugar especial de Excel o de un archivo de Excel, de manera que están siempre disponibles cuando los necesites ejecutar. Bien, una macro es una serie de comandos que van a quedar guardados en un archivo de Excel, eso es importante. Aunque una macro está desarrollada con un lenguaje de programación, una macro no es un programa, no es una aplicación independiente, sino es una parte de Excel que va a funcionar en Excel. No es una aplicación independiente que se pueda instalar. Entonces, si ustedes quieren utilizar la macro o las macros tienen que estar en un archivo de Excel. Bien, beneficios de las macros en Excel desde cero. Es decir, beneficios de escribir macros en lenguaje de programación desde cero, es decir, que nosotros mismos las desarrollemos. ¿Cuáles son? Podemos ejecutar varias acciones a la vez. Se puede hacer una búsqueda, un filtrado, una tabla dinámica. Varias cosas a la vez, sabiéndolas escribir en lenguaje de programación. A diferencia de las macros que se graban con la grabadora de macros, cuando las escribimos desde cero, podemos usar condicionales, matrices y bucles. Podemos hacer ciclos o bucles para ejecutar una acción n cantidad de veces. También podemos conectarnos a bases de datos, como Access o SQL. Se pueden realizar procesos en cuestión de segundos, literal en segundos. Se pueden automatizar procesos repetitivos para ahorrar tiempo. Si ustedes hacen alguna tarea o varias tareas, con el uso de macros podemos aprovechar el tiempo y varias cosas que hacemos a pie las podemos desarrollar con macros y dedicarnos a analizar información, no tanto a prepararla. De manera opcional, podemos crear nuestros propios formularios y personalizarlos según las necesidades. Un formulario es un cuadro de diálogo en donde podemos ingresar botones, cuadros de texto y hacer que parezca una aplicación independiente. Las macros pueden ejecutarse desde un botón o desde una imagen. Esto es para llamar las macros. Bien, lenguaje de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? En informática, cualquier lenguaje artificial que pueda utilizarse para definir una secuencia de instrucciones para su procesamiento por un ordenador o computadora. Entonces, cualquier lenguaje artificial. Un lenguaje de programación no es un lenguaje como tal, de español, inglés y demás. Sin embargo, tiene la estructura suficiente para poder escribir instrucciones y que la computadora los entienda o las entienda y pueda ejecutar acciones. El lenguaje que vamos a utilizar en las macros es el lenguaje de programación llamado Visual Basic para aplicaciones. Este lenguaje VBA, por sus siglas en inglés, Visual Basic for Applications, puede utilizarse en cualquier aplicación de Office, Excel, Word, PowerPoint, Outlook e incluso en AutoCAD. En AutoCAD también tenemos VBA. VBA se basa en el lenguaje de programación Visual Basic 6. Para los que no son programadores, Visual Basic 6 salió en el año aproximadamente, salió hace como 20 años aproximadamente. El lenguaje aún se sigue utilizando en ciertas plataformas, sin embargo ya es un lenguaje un tanto viejo. Sin embargo,
la estructura de VBA se sigue actualizando, sigue estando vigente. Entonces, VBA se basa en la estructura de Visual Basic 6. Bien. Estructura de un lenguaje de programación. En un lenguaje de programación, como en Visual Basic, para aplicaciones, como vamos a ver en el ejemplo posterior, podemos utilizar ciertas herramientas o ciertas opciones, ¿sí? Que es importante aprenderlas cuando estamos aprendiendo programación o un lenguaje de programación. Por ejemplo, podemos tener funciones. Las funciones nos devolverán una serie de características de variables, datos, como hora, texto. Las funciones también se usan en Excel. Suma, buscar B, contar, son ejemplos de funciones. En programación, una función nos va a devolver un valor. Por ejemplo, la función date nos devuelve la fecha. Métodos nos ayudan a indicar a la hoja cómo debe realizarse determinados trabajos. Por ejemplo, abrir un archivo, hacer cálculo, eliminar filas, insertar filas, cambiar el tamaño a un gráfico. Esos son métodos, ¿sí? Lo que se hace dentro de una hoja de cálculo. Objetos. Un objeto, como en la vida real, es cualquier cosa. En este caso en Excel, es una hoja, una celda, un archivo, un gráfico, una tabla dinámica. En programación, ¿sí? En las macros podemos manipular objetos. Podemos manipular la hoja de cálculo y los elementos. Ahora, las propiedades. Las propiedades se utilizan para describir a los objetos. Cualquier característica que tenga un objeto va a ser una propiedad. Tamaño, ancho, color, posición, cantidad, ¿sí? Entonces, una propiedad es algo que va a describir a un objeto. Entre otras cosas, un lenguaje de programación tiene más cosas. Sin embargo, es importante ir conociendo esto. Este no es un curso de programación, sin embargo, es importante conocer. Si queremos entrar al mundo de las macros, sí o sí tenemos que empezar a entender cómo funciona un lenguaje de programación. Bien, ¿qué se puede hacer con las macros? Cuando desarrollamos macros, podemos trabajar, por ejemplo, con control de flujo de procedimientos y bucles. Podemos crear nuestro propio procedimiento, ¿sí? Y bucles, es decir, trabajar n cantidad de veces sobre algo. Trabajar sobre los archivos de una carpeta, trabajar sobre las celdas de un rango, trabajar sobre las hojas de un archivo. Podemos hacer conversiones, es decir, convertir valores de número a fecha, valores de fecha y hora solamente a hora, convertir valores enteros a texto o viceversa. Podemos trabajar con directorios y archivos. Sí, desde Excel o desde macros podemos manipular archivos y directorios. Podemos tener procedimientos de entrada y de salida. Es decir, podemos pedirle al usuario que ingrese un valor, procesar ese valor y darle una salida, mostrársela al usuario. Podemos detectar errores, es decir, en caso de que suceda un error, hacemos algo. Eso lo hacemos en las macros. Usamos expresiones de fecha y hora. Eso es importante. Trabajamos con tiempos. Podemos manipular cadenas, ¿sí? Cadenas de texto. Manipulación de matrices, etc. Podemos hacer infinidad de cosas con las macros. Bien, ahora vamos a ver una demostración sobre cómo crear una macro desde cero. Como les dije al inicio, tenemos aquí
una hoja de cálculo en donde en la hoja factura, esta es una factura que descargué de las plantillas que te ofrece Excel u Office. Lo que nos interesa es capturar valores. Es decir, aquí ustedes pondrían el nombre de la empresa, alguna leyenda, la dirección de la empresa, el cliente al que vamos a facturar. Aquí está la fecha. En la fecha, si damos doble clic, noten que tiene una función, que es la función hoy. La función hoy nos va a traer la fecha actual. Aquí, en la celda factura, vamos a mostrar encabezados. Aquí en la celda E4 tenemos una fórmula. Esa fórmula lo que va a hacer es validar en la hoja detalle facturas el valor de esta celda. Esa celda nos va a traer el consecutivo de la factura. Veamos. Vamos a insertar valores aquí de manera manual, antes de meternos a la macro. Por ejemplo, le pongo 11 de enero, consecutivo le pongo 1, facturado a, le ponemos cliente, código 1, descripción, le ponemos material, cantidad e importe. Bien, aquí vemos que nos devuelve la última factura registrada. Esta factura es la factura número 1, que es la que tenemos aquí. Entonces, acá en la celda E4, tenemos una fórmula en donde simplemente va a tomar la última factura registrada y le va a sumar 1. Y así esta va a ser la factura que se va a guardar. Como la última factura registrada aquí fue 1, entonces la siguiente factura va a ser 2. Y así evitamos equivocaciones al escribir los números. De cierta manera, el número de factura o el consecutivo es automático. Vamos a borrar estos valores. Bien. Vamos a llenar esta factura. Código simplemente le vamos a poner 1. Descripción le vamos a poner material. Cantidad le ponemos 100. E importe, vamos a decirle el número 100 por 200. Entonces me da 20.000. Y el total de la factura también es 20.000. Aquí en este webinar no me quiero enfocar en cómo hacer una factura como esta. Yo voy a suponer que ustedes tienen ya sus ejemplos de facturas y lo que importa o lo importante de este webinar va a ser la macro que vamos a desarrollar. Mediante un botón, cuando demos clic, el valor de la fecha de la factura que está aquí, los datos del cliente y los datos del detalle de facturas se va a guardar aquí automáticamente. Cuando guardemos esta información, ya estaremos listos para rellenar otra información, guardarla aquí en esta tabla o en este rango, y posteriormente cuando tengamos la información en este rango, ya podemos realizar tablas dinámicas o podemos hacer análisis o reportes por cliente, reportes por fecha y demás. Entonces vamos a automatizar la captura histórica de facturas. Bien, vamos a insertar un botón en donde a ese botón le vamos a asignar una macro. La macro aún no lo hemos hecho, pero vamos a insertar el botón. En Excel nos vamos a la ficha Insertar, Ilustraciones, Formas y elijo el rectángulo redondeado.
y lo voy a dibujar aquí. Doy clic derecho, editar texto, y le vamos a poner alta de factura. Vamos a cambiarle el tamaño a este texto, lo centramos, cambiamos tamaño. Bien. Al darle clic derecho a este botón, en donde dice asignar macro, aquí cuando desarrollemos la macro, o si ustedes ya tuvieran macros, les va a aparecer aquí en esta lista. Aquí ahorita está vacía, porque no hemos hecho ninguna macro. Bien, vamos a desarrollar la macro desde cero. Si yo quiero escribir macros, tengo que entrar al entorno de programación Visual Basic para aplicaciones. En mi teclado voy a presionar la combinación de teclas Alt F11 y se abre el editor de Visual Basic para aplicaciones. En la parte izquierda dice aquí Webinar 17, uso de macros. Es el mismo archivo que tenemos. Entonces, doy clic derecho, insertar, módulo. Ahora, en la parte derecha, en esta sección en blanco, voy a tener que escribir una macro con lenguaje de programación Visual Basic para aplicaciones. Cualquier macro que escribamos, la vamos a comenzar con sub. Y la macro que le voy a poner va a ser guardar factura. El nombre de las macros debe ser sin espacios, sin acentos y sin símbolos. Abro y cierro paréntesis y automáticamente se me puso el cierre de la macro. Aquí inicia y aquí termina. Bien. En programación hay un concepto que es variables. Una variable es un espacio de memoria en donde vamos a guardar valores. Por ejemplo, si yo digo número es igual a 1. Aquí es la variable 1. Miento, la variable se llama número. Y el valor que está almacenando es el valor de 1. Entonces, esta es una variable que almacena este valor. Vamos a definir una variable que se llama nombre hoja. Y nombre hoja le vamos a definir el valor de texto, entre comillas, que va a ser detalle de facturas. Ese va a ser el valor almacenado a nombre hoja. Y este nombre es el mismo que el nombre de la hoja detalle de facturas. Bien, voy a irme a el menú herramientas, opciones, formato del editor y voy a cambiarle el tamaño. ¿Sí? Para que sea un poco más legible para ustedes. Bien, ahora voy a usar otra variable que va a ser filas factura. Filas factura va a ser igual a el objeto application. El objeto application es la hoja, bueno, el objeto application es Excel, Excel completo. Después el objeto worksheet function. Worksheet function nos va a guardar las funciones de hoja de cálculo. En este caso vamos a utilizar la función contara. Recuerde que la función contara nos va a contar las celdas en uso de un rango. Entonces, cuando utilizamos un lenguaje de programación, este va a ser en inglés. Entonces, la función contara en inglés se llama count_a o count_a. La función contara o la función count_a va a tener el parámetro que va a ser el parámetro del rango. ¿Y cuál va a ser el rango que vamos a contar?
vamos a decirle range o rango, abro paréntesis, le digo factura, abro corchetes, código. Enseguida les explico esto. Bien, el rango va a ser una tabla que se llama factura. ¿Esa tabla cuál va a ser? Si ustedes se van a la hoja factura y damos clic en esa celda, fíjense que en la parte superior se activa la pestaña diseño. Significa que esto es una tabla. ¿Y esta tabla cómo se llama? Nos vamos aquí a la hoja, a la pestaña diseño. Parte superior izquierda vemos que se llama factura. Y factura tiene estos encabezados: código, descripción, cantidad e importe. Entonces, cuando en la macro le decimos factura y entre corchetes, código. Código que es el campo código o la columna código de mi tabla. Entonces, filas factura o la variable filas factura nos va a guardar el conteo de celdas en uso de columna código de la tabla factura. Es decir, 1, porque solamente tengo un producto en la factura. Entonces me va a hacer un conteo y solamente hay una celda en uso, porque los encabezados no se encuentran, sino el cuerpo de la tabla. Bien, y filas factura para qué me va a servir? Para saber cuántos productos voy a capturar. Ahora, la variable num factura. Esa va a ser igual a this workbook o este archivo, sheets u hojas, entre paréntesis y entre comillas, factura, que es la hoja en donde está la factura, punto, range o rango, igual entre paréntesis y entre comillas, el rango E4, cierro, punto value o valor. La variable numFactura nos va a guardar el valor de la celda E4 de la hoja factura, es decir, este valor, el número de la factura que se va a guardar. Bien, seguimos con la macro. Estas tres son variables y las vamos a utilizar posteriormente en la macro. Ahora, cuando yo quiero optimizar código o quiero ahorrar líneas de código, voy a utilizar la instrucción. Enseguida vas a ver. This workbook punto sheets u hojas, nombre, hoja, y termino con end with. En programación, siempre que iniciamos un bloque de código, lo cerramos, importantísimo. Bien, en este ejemplo, la información de la factura va a quedar guardada aquí, en el mismo archivo de Excel. Hay que considerar que ustedes también pueden guardar los datos de la factura, los pueden guardar en otro destino. Por ejemplo, otro archivo de Excel, un archivo de Access, una base de datos de SQL
Incluso podemos guardar en archivo txt. Si ustedes por alguna razón quisieran guardar sus archivos o su histórico en un txt, también lo pueden hacer. O en un archivo de CSV. Prácticamente ustedes pueden guardar la información en donde ustedes quieran, base de datos u otro archivo. Bien, vamos a continuar. Aquí vamos a estar trabajando con esta hoja, ¿sí? Nombre hoja, que quedamos que nombre hoja es detalle facturas. Y detalle facturas es esta hoja. Bien, entonces, ahora vamos a trabajar con un ciclo. ¿Qué es un ciclo? Una estructura que nos va a permitir trabajar n cantidad de veces con un valor o con varios valores. Y uno de los ciclos o bucles utilizados en programación es el ciclo for. El ciclo for vamos a tener una variable i, que esa variable i va a ser igual a 1, to o hasta, filas, factura. Y acá le voy a poner next i. Aquí abrimos el ciclo y aquí lo cerramos. Entonces, como for es un ciclo, ¿cuántas veces se va a repetir ese ciclo? Se va a repetir de 1 hasta filas factura. Y filas factura, recordamos que nos va a tomar la cantidad de filas que tiene esta tabla. Entonces, ese ciclo solamente se va a recorrer una vez para este ejemplo. Si tuviéramos más productos, se va a recorrer la cantidad de productos ingresados aquí. Entonces, este ciclo se va a recorrer solamente una vez en este ejemplo. Bien, voy a utilizar la instrucción set. Aquí vamos a crear otra variable que se va a llamar hoja destino. Hoja destino va a ser igual a this workbook o este archivo, sheets, abro paréntesis, nombre hoja, es el nombre de detalle facturas, cierro paréntesis, punto, rango A1, punto, current region o región actual. Hoja destino nos va a guardar la región actual. ¿A partir de dónde? A partir de la celda A1 de esta hoja. ¿Cómo sé cuál es la región actual de un archivo? Muy sencillo. Por ejemplo, ustedes insertan valores aquí en una celda, ¿no? En varias celdas. Y en su teclado presionan Control Shift, repito, Control Shift espacio. En este momento se va a elegir el rango activo o el rango en uso. Control Shift espacio. Entonces, la región actual del rango A1, me pongo yo en la celda A1, Control Shift espacio, y el rango actual va a ser, si se fijan, de A1 hasta G1. Entonces, ese rango se va a guardar en la hoja destino. Ahora, voy a utilizar la variable nueva fila. Nueva fila va a ser igual a hoja destino punto rows o filas punto count más 1. Quedamos que hoja destino es este rango. Entonces, la variable nueva fila va a ser igual a el conteo
de filas de hoja destino, más 1. ¿Cuántas filas tiene? ¿Cuántas filas tiene? Una fila. Más 1. Entonces, nueva fila va a ser igual a 2. Flor, sí es de Excel, solamente que es un tema de macros. Y las macros son aplicables a Excel. En teoría, en el curso que están tomando en Camex, viene una parte de macros. Bien. Ya tenemos entonces nueva fila. Nueva fila es 2. ¿Y de qué nos sirve el número 2? Aquí, si se fijan, la fila 2 es la fila en donde ingresaríamos los valores o a partir de la fila 2. Es por eso que nueva fila, en este caso, es igual a 2. Bien, porque a partir de la fila 2 es donde se van a guardar los valores de la factura. Bien. Ahora, al yo ponerle punto, como utilicé aquí la instrucción with, aquí arriba, al yo ponerle punto, es lo mismo que si yo le pusiera un punto aquí. Entonces, para no escribir otra vez esto, utilicé with y aquí abajo, al ponerle punto, me estoy evitando esta parte. Entonces, ahora voy a utilizar cells. ¿A qué te refieres con la lista de comandos, Patricia? Bueno, ya que me conteste Patricia para ver a qué se refiere con la lista de comandos. Bien, al yo decirle cells, voy a estar trabajando sobre la colección de celdas. ¿De dónde? De la hoja. Bueno, aquí le voy a poner, aquí le voy a quitar comillas. Aquí. Las celdas, ¿de dónde? De la hoja que se llama detalle de facturas del libro activo. Entonces, y esas celdas o la referencia en donde vamos a guardar los datos de la factura va a ser nueva fila, que es la fila, coma 1. Cierro paréntesis. El objeto celdas o la colección celdas me va a pedir una fila y una columna. Al yo decirle nueva fila quedamos que es 2. Y 1, que es la columna 1. Es decir, fila 2, columna 1. Entonces, aquí en la celda A2 es donde se va a empezar a guardar el detalle de facturas. Punto value, es decir, el valor de esa intersección, va a ser igual a date. Date nos va a devolver la fecha actual. Ahora, cells o celdas, nueva fila que sigue siendo la fila 2, coma 2, ahora la columna 2, punto value, es decir, el valor es igual a num factura. Num factura, recordemos que guardamos el número de factura que está aquí en esta celda. Entonces, en la celda B2
Vamos a guardar el número de factura. Seguimos. Cells o celdas, nueva fila, coma 3, es decir, columna 3, punto value, es igual a rango, val cliente, punto value. Ok. Val cliente, ¿qué es? Si ustedes se van a la hoja factura, en la parte superior izquierda, aquí en la sección de cuadro de nombres, si ustedes eligen val cliente, aquí, se va a seleccionar la celda B7, es decir, el nombre del cliente. Entonces, el rango val cliente o B7 se va a guardar aquí en facturado A. Bien, hasta aquí ya hemos visto cómo grabar la fecha, el consecutivo y la factura. Ahora bien, suponiendo que ustedes tuvieran varios productos en la factura, lo que vamos a hacer es poner la cantidad de filas correspondientes a la cantidad de productos, para que así posteriormente sea más fácil sacar un reporte. Si ustedes tuvieran dos productos, entonces la misma fecha en dos filas, el mismo consecutivo en dos filas, el mismo nombre en dos filas, pero una fila para el producto 1, una fila para el producto 2, igual una fila para su descripción, cantidad y nombre, y otra fila para la descripción, cantidad y nombre del segundo producto, en caso de que hubiera un segundo producto. Si hubiese 4 productos, entonces se llenarían 4 filas del mismo producto. Miento, de la misma factura, pero de los 4 productos. Y así es más fácil hacer tablas dinámicas. Entonces, como tengo que validar o recorrer los productos que tengo aquí, vamos a hacer otro ciclo. Utilizamos otra vez el ciclo for y ahora utilizamos la variable j. Esta variable puede ser cualquiera. Variable i, variable j, variable número, lo que ustedes quieran. Va a ser igual a 1 to 4. Y después cierro con nextj. Ok, ¿por qué le puse 1 hasta 4? Porque vamos a recorrer 4 veces el primer producto. Para código, descripción, cantidad e importe. Por eso le decimos 1 hasta 4. Y ahí le vamos a decir cells, punto, para seguir trabajando sobre la hoja detalle de factura. Cells o las celdas, nueva fila, que nueva fila quedamos que es la fila 2, coma, j más 3, punto value. ¿Por qué j más 3? Como el ciclo for es un ciclo que se va a repetir de 1 a 4, entonces j en el primer ciclo es 1, más 3, 4. Es decir, 1, 2, 3, 4. A partir de la columna D se van a guardar los valores de los productos de la factura. Es por eso que le ponemos j más 3. Es igual a this workbook.sheets u hojas, factura, que es la hoja factura, punto,
cells o celdas. Ahora las celdas de la hoja factura. 12 más I, 1 más J. Bien, ¿esto por qué? A partir de esta columna, aquí quiero guardar los valores de los productos. Entonces, al yo decirle de la hoja factura, cells fila 12, ¿por qué? Porque a partir de la fila 12, más I, en el primer recorrido I va a valer 1. Entonces, 12 más 1 va a ser 13. Fila 13, en donde está el primer producto. ¿Qué columna? 1 más J. Es decir, en el primer recorrido, J va a valer 1. Entonces, 1 más J, 2. Fila 2, perdón, columna 2, que es el valor del primer código. Conforme estos ciclos se vayan ejecutando, va a ser esto. Agarra este código, lo pone aquí. Agarra esta descripción, la pone acá. Cuando llega a importe, que es este, si hubiese más productos, ahora el código de aquí lo pondría en la segunda fila. Bien. Hasta aquí la macro ya debería funcionar. Ahora, recordemos que aquí terminamos la macro. Antes de que la macro termine, vamos a mostrar un mensaje. Utilizamos msgbox y entre comillas le vamos a poner alta exitosa. Bien. Y aquí la macro ya debería funcionar. Vamos a probar. Me voy a Excel. Doy clic derecho en el botón que creamos de alta de factura. Asignar macro. Fíjense que aquí está la macro. Guardar factura. Doy clic en aceptar para asignar esa macro a ese botón. Cuando dé clic en el botón alta factura, los datos de la factura se van a guardar aquí, en la fila 2. Vamos viendo. Doy clic en alta factura. Me dice alta exitosa. Aquí vimos que la macro ya se ejecutó. Ahora vamos a validar. Me voy a detalle de facturas y listo. Aquí está. Fecha del día de hoy. Consecutivo, que es el consecutivo de la factura. Facturado A, que es el cliente que tenemos aquí, en esta celda. Código, que es el código del producto. Descripción, que es la descripción, que está aquí. Cantidad 100, importe 20.000. 100, 20.000. Listo. Y si se fijan, ahora en la hoja factura me pone el 2. La última factura registrada fue 1. La siguiente factura ahora es 2. Bien, vamos a hacer una modificación. Vamos a cambiar, vamos a capturar 3 productos. Código 100, código 200, código 300. Descripción. Producto 1, producto 2,
producto 3. Cantidad 10, 20, 30. Y vamos a hacer una multiplicación. Este valor por 100. Bien. Ahora, facturar a cliente 10. Aquí le vamos a poner facturar a Camex. Correcto. Vamos a darle control Z. Bien, aquí tenía una fórmula, la vamos a borrar. Bien. Factura 2. Facturar a Camex estos 3 productos. Alta de factura, alta exitosa. Y ahora veamos la magia. Me voy a la hoja, detalle de facturas, y ahora, vean, se capturaron 3 filas. Misma fecha, misma factura, mismo cliente. Sin embargo, 3 productos diferentes. Esta información se está guardando en esta tabla. ¿Qué es una tabla? Una tabla es una estructura en donde vamos a tener filas y columnas bien definidas. Cuando utilizamos tablas o rangos en Excel, es importantísimo que tengamos los encabezados bien definidos y descriptivos de lo que se va a almacenar en cada uno. Y es importante que, por ejemplo, si esta columna se llama fecha, es importantísimo que los valores sean de fecha, que no le pongamos un valor de texto. Porque aquí estamos trabajando en Excel, pero en una base de datos empresarial no debe permitir guardar valores que no correspondan al tipo de texto. Por ejemplo, consecutivo debe guardar puro número de factura. Si yo pongo aquí, le pongo por ejemplo factura, es texto. Aquí sería un valor inválido en esa tabla, porque consecutivo debe de guardar puro número. Entonces, una tabla, como les digo, es una estructura de filas y columnas. Las columnas deben estar bien definidas y no debe haber filas en blanco. Con esta información que tenemos aquí, y conforme ustedes vayan llenando esta factura, pueden realizar análisis con tablas dinámicas de esto sin problema. Pueden, por ejemplo, sacar análisis de ventas por fecha, ventas por cliente, ventas por código, ventas por descripción y demás. Entonces, aquí vimos con macros cómo automatizar un trabajo. En lugar de hacer una factura y llenar después el histórico a mano, lo hacemos con macros. Y así nos ahorramos minutos, horas o a veces hasta días de trabajo. Muy bien, hasta este momento quiero que me digan si hubiese alguna duda. Sé que el tema de macros puede ser un tema nuevo para ustedes. Sin embargo, yo los quiero invitar a investigar más sobre macros. El tema es muy interesante, se pueden hacer muchas cosas. Entonces, si alguien quisiera participar con alguna duda, alguna cuestión, algún comentario, en mi blog, excelinfo.com, y en mi página, tengo bastantes ejemplos de macros. Si ustedes trabajan en una empresa y quieren automatizar su trabajo, métanse al tema de macros. Es importante aprender Excel. Es importante saber lo que hace Excel. Excel hace muchas cosas. Con las macros, ¿qué hacemos? Le damos un empujoncito para que haga más. Le damos superpoderes a nuestras hojas de cálculo. Por esto que es importante
entrar al tema de macros. Voy a compartirles en el chat un link. En ese link que les voy a compartir enseguida van a contestar un examen de 5 preguntas con opciones múltiples, con opción múltiple, perdón, con lo que platicamos en este webinar. Posteriormente, en esta misma encuesta, van a evaluar la calidad del webinar, ¿sí? Y la calidad de mí como expositor. Claro, mira, aquí está el código. Voy a hacer esto. Voy a guardar. Sí, voy a darle guardar en este archivo. Voy a guardar este archivo como un archivo habilitado para macros. Y voy a pasarles también el link de este archivo ya con la macro incluida, para que ustedes practiquen. De todos modos, este archivo se los van a compartir a ustedes. Bien. Bien, voy a cerrar el archivo. Lo voy a guardar. Voy a esperar a que se guarde aquí en mi carpeta compartida. Voy a generar un link para este archivo que hicimos en este webinar y lo voy a compartir otra vez. Bien, aquí está el link del archivo que trabajamos ya con el código de las macros. Alguien lo puede descargar y me confirma que por lo menos en la hoja factura tenga el botón que dice alta de factura, por favor. Ese link que les pasé es el link del archivo con la macro que desarrollamos en este webinar. Bien. Voy a pasarles ahora el link con las preguntas. Son 5 preguntas muy sencillas. Y también es una encuesta para evaluar cómo vieron este webinar. Yo espero que les haya gustado el tema que vimos. Como les digo, puede ser un tema algo complicado en cuanto comenzamos con ese tema, pero si tenemos la curiosidad y queremos realmente estar y ahorrar tiempo en nuestro empleo, les recomiendo meterse al tema de macros. Bien, entonces no sé si haya algún comentario final para despedirnos en este webinar. Muy bien, Rubén, gracias. Sí se pudo bajar. Entonces, por favor, revísalo, modifícalo, ejecútalo cuantas veces quieras, haz pruebas y quedamos a la orden. No, a ustedes muchas gracias. Bien, entonces para despedirme, les recuerdo, mi nombre es Sergio Alejandro Campos. Me pueden encontrar en la página y en el canal de YouTube, exceleinfo.com. Romero, en mi página, exceleinfo.com, o en mi canal de YouTube, también exceleinfo, tengo bastantes macros para varios escenarios. Ahí puedes descargarlas. También puedes bajarte los archivos funcionales. Son archivos listos para trabajar. Y en mi canal los explico. Y en ocasiones los hacemos también desde cero.
Muy bien, entonces les agradezco. Me despido de ustedes desde México, siendo las 10 con uno del... Bueno, las 10 aquí en México. Allá en Perú seguramente son las 11 de la noche. Hasta pronto y un abrazo.